Hola, ¿cómo están? Bueno, volvemos a iniciar otra grabación. Eh, Esta es la segunda parte de redes de intercambiadores de calor, con lo cual, bueno, vamos a seguir con esta metodología, así que yo les voy a compartir la pantalla ahora y vamos a empezar a hablar de, bueno, de dónde quedamos y, bueno, cómo seguimos. Bien, esto es lo último que hicimos en la vez pasada. Habíamos explicado, para repasar, empezamos, a ver, déjenme ver, vamos ahí para arriba, empezamos definiendo un problema, dijimos cómo se seleccionaban perdón, empezamos aquí, cuál era la función de la metodología, que trabajamos, para qué servía, que logramos, separábamos corrientes en calientes y frías, corrientes de proceso, caliente y fría, cómo se sacaban esas corrientes, y bueno, después establecimos un diagrama desfasado en 10 grados Fahrenheit de las corrientes calientes y las corrientes frías, escribimos o diagramamos cada una de estas corrientes, cómo entraban y salían de acuerdo a cómo habíamos levantado la tabla. Después hicimos un diagrama de cascada, que lo fuimos construyendo, hasta que nos quedó algo como esto, donde definimos que esta era la mínima cantidad de energía a aplicar, la mínima cantidad de energía a retirar de ese sistema, y que este era el punto o temperatura de pinch. También se habló de que podían existir casos en donde hubiera más de una utilidad y se debería segregar por separado. Después de eso hicimos el diagrama de entalpía-temperatura. Terminamos haciendo para las frías, para las calientes, y terminamos haciendo este diagrama, donde dijimos que la diferencia entre este valor y este valor daba como resultado el valor superior de energía que teníamos que agregar, o sea, a los 70, y que acá abajo arrancábamos con esos 60 iniciales, con lo cual nos quedaba completa el diagrama de cascada, y a su vez que teníamos aquí el valor del pitch. Después de eso, bueno, vimos algunas situaciones para ir más rápido. Después hicimos el diagrama de cajas, lo fuimos construyendo hasta que quedó, perdón, así, ¿sí? Muy simple, partiendo de las corrientes calientes, tirando la cantidad que se decía el diagrama de cascada, y después ir yendo conectando. Después establecimos cómo se hacía o cómo se tomaba la fórmula, que era para el número mínimo de intercambiadores, que era el número mínimo de intercambiadores igual al número de corrientes, más número de utilidades, y acá en principio pusimos -1, y después llegamos a esta ecuación, que era el número de intercambiadores eran igual al número de corrientes, más el número de utilidades. Teníamos que tener en cuenta si había loop, como en este caso, que loop, si mal nos recuerdan, era una conexión entre corrientes, de manera de que arrancando desde una de las cajas, volvíamos hacia la misma caja, ¿sí? En ese caso había una loop. Y el número de problemas independientes, ¿se acuerdan que dijimos que debía haber una zona que estuviera totalmente independiente de la otra? En este caso, no hay independencia, hay una sola. Entonces, repasando, la fórmula ya recién la vimos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que seguir los pasos que yo les indiqué originalmente, es decir, si partimos de la corriente caliente y hacemos a una corriente la cantidad del diagrama de cascada, y después seguir satisfaciendo las corrientes frías con las calientes, tratando de evitar lo más que se pueda, muchas corrientes. Revisar si hay un problema independiente, si lo hay, tenerlo en cuenta, y revisar si hay loop. Y después con eso armar la ecuación. En el caso nuestro,
original, que era este, si mal no creo, era este, teníamos número de corrientes, 1, 2, 3, 4. Número de utilidades, 1, 2. Número de problemas independientes, había un solo problema independiente, con lo cual la ecuación quedaba de esta forma. Es decir, 4 corrientes, 2 utilidades, 0, no había ningún loop en este caso, y menos 1 por el número de problemas independientes. Eso me da 5 intercambiadores. ¿Qué significa que me dé 5 intercambiadores? ¿Qué significa que? Si yo quiero cumplir con ese diagrama de cascada, ¿se acuerdan que el diagrama de cascada o el diagrama de entalpía-temperatura? Que los dos dicen más o menos lo mismo. Si yo quería lograr llegar a ese diagrama de cascada, es decir, es la red más eficiente, o sea, llegar a la red más eficiente, sí o sí tenía, en este caso tengo que tener 5 intercambiadores. No puedo tener 4, sí puedo tener 5 o más. El mínimo es 5. Puedo tener 6, 7, 8, 10, 12, 15, no sé, dependiendo del caso. Entonces, este número es importante porque indica la mínima cantidad que tiene que haber. ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a seguir a partir de ahí, con la idea de empezar ya ¿sí? a diagramar esta situación y a empezar a armar nuestra propia red, la de este ejercicio. Bien, empecemos entonces. Vamos a armar esta red. Nosotros vimos que el mínimo número de intercambiadores lo que nos queda por hacer es, bueno, ir a las manos, o sea, y empezar a cruzar corrientes. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Nosotros queremos tratar de tener de afuera de este sistema que ingrese la menor y salga la menor cantidad de energía. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Usar la energía que tienen las calientes para ayudar a las frías. Entonces el problema, en este caso, es, podemos aplicar, por ejemplo, lo mismo que hicimos para el número mínimo de intercambiadores. Ya que tengo esta situación, acá lo tengo dividido, las corrientes, acuérdense, divididas las frías y las calientes con una diferencia de temperatura de 10 grados. Tengo trazada la línea de pinch, ¿sí? Entonces, si tengo todo esto, puedo tomar este problema por encima del pinch, esto, y analizar el mínimo número de intercambiadores que va a haber acá. Y puedo tomar esto y analizar el mínimo número de intercambiadores que está. Les hago una aclaración. Acá, si ven, está modificado la gráfica, que no me acuerdo cuál es el número, que tienen en el libro, porque en el libro está mal. El libro termina acá, y en realidad es hasta acá, es hasta 150. Eso se lo digo porque si no le va a dar una diferencia de lo que yo hablo con respecto a lo que ustedes ven en el libro. El libro tiene un error. Bien, entonces, siguiendo por este camino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, supónganse que tomamos acá y lo damos como si fuera el diagrama de caja, pero vamos a aplicar solamente la fórmula, no vamos a hacer el diagrama de caja. La fórmula que decía, a ver, veamos, número de intercambiadores, arriba del pinch. ¿Cuántos son? Y bueno, tenemos ¿cuántas corrientes? 1, 2, 3, 4. Entonces acá ponemos 4. Número de utilidades, por encima del pinch, ¿cuántas utilidades hay? ¿Cuántas le parece? Si se acuerdan, dijimos que por encima del pinch, en el diagrama de cascada, solamente se ingresaba energía, con lo cual hay una sola, debería haber una sola utility, que es la caliente. Entonces es 1. ¿Sí? ¿Por qué es así? Precisamente por eso definimos como esta que la temperatura de pinch. Por encima del pinch solamente ingresa energía. Por debajo del pinch solamente se saca energía. Y problemas independientes, en principio no tenemos forma de ver si hay otros problemas, pero la idea es que estas dos corrientes, con estas dos corrientes se intercrucen para sacarse la energía. No tienen otra. Entonces vamos a dar un voto de confianza y vamos a poner que es 1. De hecho es 1. Normalmente es 1. Porque tienen que interrelacionarse las corrientes. Con lo cual, 4 más 1, 5, menos 1, 4. Por arriba del pinch va a haber 4 intercambiadores. Por debajo del pinch, veamos acá, tenemos 1, 2, 3 corrientes por debajo del pinch. Entonces son
Acá puedo tocar, poner 3 corrientes. ¿Cuántas utilidades? Igual que en el otro caso, la cantidad de utilidades era la que dijimos, por debajo del pinch solamente una utilidad, y esa utilidad era fría. Con lo cual acá hay un 1, y acá seguimos con el mismo caso, las utilidades se tienen que satisfacer entre sí, o intentar hacer todo lo que puedan. Con lo cual ponemos un 1, y esto nos va a dar ni más ni menos que 3. ¿Está claro? Bien, entonces si tenemos, si nos fijamos, acá hay 4 más 3. Entonces acá, en la diferencia decimos, va a haber 7 en total, perdón, 7 en total. Si hay 7 en total, ¿qué va a pasar? Y bueno, nosotros tenemos 7, las que podemos combinar acá, pueden ser 7, de acuerdo a esta ecuación de número de intercambiadores, número mínimo, ¿no? Y por otro lado, yo puedo saber, y lo sé, que el número mínimo es 5. ¿Se acuerdan? Sacamos el mínimo número recién. Con lo cual, la diferencia es 2. ¿Esa diferencia qué me indica? Me indica, ni más ni menos, que hay 2 loops. A ver, ¿qué son las loops? Las loops son bucles. Es decir, como dijimos antes, son, en este esquema gráfico, son partiendo de una corriente o de un intercambiador, siguiendo a través de las corrientes una línea, yo voy a tener, cuando detecte una loop, una zona común que une todos esos intercambiadores con las corrientes, de manera que vuelve, si yo salgo de un punto, vuelve al mismo punto. Como ya dijimos, tener un loop significa tener un intercambiador más. Por eso es que la diferencia entre 7 y 5 es 2, porque voy a tener 7 intercambiadores en la red, pero en realidad necesito 5. Con lo cual, 2 sí o sí son loop. ¿Está? Bueno, sé que este concepto es un poco, por ahí no está del todo claro, pero la idea es ir trabajándolo. Bueno, entonces vamos a hacer la red. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el tamaño energético de cada corriente por encima y por debajo del pinch. ¿Qué significa? El tamaño de esta corriente llega hasta acá, pero si yo la corto acá en el pinch, viene de acá hasta acá. A ver, Q1, que es la corriente esa que estamos hablando, ese trozo de corriente acá. Lo puse Q1 y acá vamos a calcular Q1', que es por debajo del pinch. ¿Sí? Por encima del pinch, ¿cuánto tengo? Y tengo 1000 por, y entre paréntesis, ¿qué voy a tener? Y la temperatura superior es 250 y la temperatura inferior es 140. 250 menos 140. ¿Claro? Eso me da 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdón. Déjenme ver una cosita. Perdón. No quiero equivocarme en lo que estoy diciendo. No me da el cálculo si lo debo estar diciendo una cosa mal, es una cosa equivocada. Déjenmelo repasar. Perdón por esta improvisación. Perdón, sí, me parecía no había forma. 240 menos 140 son 110. 110 por 1000 es 110 por 10 a la 3. Perdón por el error. Vamos a poner ahí. ¿Está? Veamos Q2, lo vamos a sacar un poquito porque si no se empiezan a mezclar. Q2 es de esta corriente. ¿Q2 qué va a hacer? Y bueno, tiene 4000 el peso de la corriente, 4000, acá está, 4000, y la diferencia es entre 120 y 140. Entonces, por, paréntesis, 200, para que sea positivo, 200 menos 140. 200 menos 140 son 60.
6 por 4, 24. Debería ser 240. Veamos si es así. Sí, 240. ¿Está? Entonces el peso de esta corriente, Q2, es 240. Veamos Q3. Vamos a hacerlas a todas. Esto lo tenemos que hacer siempre que estemos trabajando. Son 3000 por, y la diferencia va a ser entre, 150 menos 130. 130 menos 150 son 20. 20 por 3000 me da 60 por 10 a la 3. ¿Sí? Vamos a correrlo un poquito para que no se tupice. 60 por 10. O sea, este valor es 60. Y en Q4 va a ser igual a 6000 por entre 190 y 130. ¿Se entiende? Con lo cual, 190 y 130 son 60. 6 por 6, 36. O sea, 360 por 10 a la 3, ¿no? Bien. De la misma forma, acá puedo hacer lo mismo. A ver, ¿cuánto sería? Y sería 1000, el valor de la corriente, el FCP de la corriente, por, entre paréntesis, ¿qué sacaría? 140 y el valor menor es 120. Vamos a correrlo un poquito para que no dificulte la visión. Y esto nos va a dar, o sea, 140 y 120 son 20. 20 por 1000 son 20 por 10 a la 3. Entonces da 20. En este caso, Q2 va a ser 4000 por, y bueno, voy a tener 140 menos 100. 140 menos 100, cierro paréntesis, eso va a ser igual a, y son 40 por 4, 4 por 4, 16, o sea, 160. ¿Se entiende? Lamentablemente no tengo retorno de ustedes si entienden o no entienden esto que estamos hablando, ¿no? Sigamos. Q3 va a ser 3000 por, entre paréntesis, ¿qué va a ser? 130 menos 90. Y esa es una necesidad, ¿no es cierto? Entonces, 30 y 90 son 60. 6 por 3, ¿sí? Perdón. 30 y 90, sí. 30 y 90, perdón, 30 y 90 son 40. 4 por 3, 12. 120. Disculpen. Bien. Bueno, con eso calculamos todas las corrientes, los valores. Esta corriente tiene 110 por 10 a la 3, esta corriente tiene 240, vamos a correrlo un poquito para que nos entendamos, esa corriente tiene 240, esta corriente tiene 360, esta corriente tiene 60, ¿sí? Entonces, arriba del pinch, todas estas de arriba, yo puedo sacar el Q total. ¿El Q total qué va a ser? 110, ¿sí? Más 240, menos 60, menos porque son frías, ¿no? Menos 360. Ese resultado me da ni más ni menos que 70. ¿Qué era eso? La cantidad de energía que tenía que agregar yo al sistema, ¿sí? Esto también sirve para verificar el diagrama de cascada, pero también el peso de cada corriente nos va a servir para la etapa que sigue. Acá en este caso tenemos calientes 20 más 160, y vamos a tener menos 120, con lo cual nos va a dar un positivo, porque son 180 menos 120, nos va a dar 60. Y acuérdense que en el diagrama de cascada retirábamos 60, y en el diagrama de cascada agregábamos 70. ¿Está claro?
Bueno, espero que me estén siguiendo a esta altura y ya no se hayan perdido. Si no, estamos complicados. Bueno, sigamos. Bien, entonces acá está traducido esto que acabo de hacer yo, para que no les resulte digamos, algo fuera de lo normal. Bueno, acá, a partir de acá, vamos a empezar a jugar. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de empezar a cruzar corrientes. Bien, como dijimos, el problema se divide en dos, es decir, acá está el pinch, vamos a trabajar con estas corrientes por arriba del pinch, y después vamos a trabajar con las corrientes de abajo. No vamos a mezclar esto con esto, ¿sí? Vamos a trabajar acá arriba y vamos a trabajar acá abajo. ¿Por qué? Porque se dice, precisamente, si yo cruzo corriente a través del pinch, lo único que hago es perder energía. Tanto sea, va a ingresar más energía y va a salir más energía. Entonces no me conviene. El problema se divide en dos precisamente por eso. Trabajamos con esto y trabajamos con esto. Si yo cruzo energía a través del pinch, pierdo exactamente la misma energía que cruzo. Así que, bueno, y eso está en el libro, si lo han leído, lo podrán recordar. Bien, entonces, veamos esta situación. Supónganse que acá tiene 1000, está toda esta corriente, y tienen 240, o sea, 110 y 240 que van a cruzarse con 60 y 360, una corriente bastante grande. Bien, ¿cómo empiezo a cruzarlas? Esa es la pregunta. Bien. Entonces, para eso vamos a hacer esta comparativa. Esto que está en el libro, para que se los explico, está en el libro, todo lo que estamos viendo está en el libro. La única diferencia es que por ahí algunas cuestiones las toma como por la pasada, hace una pasada rápida. Por ejemplo, si yo tengo 1000, esta corriente de 1000, y la cruzo con esta, que tiene 3000, ¿sí? Fíjense, esta tiene 60 y esta tiene 110, o sea que, digamos, esta no es suficiente para satisfacer esta, pero sí esta es suficiente para satisfacer a esta. Entonces, en definitiva, entre esta y esta, están en el rango, tienen un desplazado de 10 grados, pueden perfectamente coordinarse una con la otra. Si hacen eso, ¿sí? ¿A qué temperatura van a salir? Bueno, esta, o sea, en el caso, yo sé que voy a sacar 60, a esta la voy a dejar saturada a 150, pero en esta no sé qué temperatura va a terminar, desde 140 para arriba, no voy a agarrar desde acá para abajo. Agarro acá, entonces yo tengo 140, 1000, o sea que digo, 60 es lo máximo que pueden intercambiar, o sea que 60 es igual a 1000, que es el valor de la corriente, por la temperatura H, o sea, la entrada, a qué temperatura va a entrar esa corriente como para que salga 140, que es el valor que tiene que salir para cumplir con la temperatura de pinch. Haciendo el paso de términos me sale que temperatura 200, o sea, a 200 grados yo ingreso esta corriente y puedo satisfacer completamente a esta. Y es posible hacerlo ya que ingresa a 200, esta sale a 150. ¿Qué significa? Y significa que si yo ingreso las calientes a 200 y salgo con las frías calentadas a 150, hay una diferencia de temperatura de por lo menos 50 grados. Entonces, perfectamente se puede dar la transferencia entre la caliente y la fría. ¿Está claro? Y acá abajo yo tengo garantizado que si esta sale a 140, esta arranca de 130, con lo cual no habría ningún problema, porque la caliente está caliente, más caliente que la fría. ¿Se entiende? Bien, ahora veamos este otro caso, para que lo entendamos. Supónganse que yo agarro esta corriente, la de 4000, y la cruzo con esta corriente de 3000. Hago exactamente lo mismo que venía haciendo acá. Lo tomo desde acá y digo, ¿a qué temperatura va a salir esta corriente, va a entrar esta corriente para que ésta sea satisfecha completamente? Entonces son 60 lo que tengo que satisfacer, 4000 el FCP, y acá voy a sacar 140, exactamente igual que esta. 140 es la temperatura que tiene que salir. ¿Cuál es la temperatura que entra? Cuando hago el cálculo me da 155. ¿Y qué pasa? La temperatura de salida de esta es 150. Entonces, 155 menos 150, el delta T mínimo no es menos 10, es menos 5. Y eso hace que va a salir una temperatura fría, de la fría,
ya calentada, digamos, a 150, y la caliente va a estar a 155. ¿Qué significa? Para que se aproveche toda la energía de esta corriente, ¿no? Que me quede un resto que después lo puedo intercambiar. La idea es esa. Eso significa que hay una violación, lo que se llama violación del delta T mínimo. Es decir, nosotros pusimos originalmente un delta T mínimo, por ejemplo, este 250 contra 240. Era de 10 el delta T mínimo. Si el delta T mínimo es de 10, entonces, necesariamente, ese es nuestro delta T mínimo y tenemos que respetarlo en cada una de las combinaciones de corrientes que hagamos. Acá, si hacemos esa corriente, este sale a 200 y acá sale a 50, o sea, 200 grados entra la caliente, 150 la fría, no hay ningún problema. El delta T, hay un delta T positivo hacia la caliente, o sea, la caliente es más caliente que la fría. Acá, el delta T es menor del esperado. ¿Y esto qué lleva? Lleva al siguiente heurístico o principio súper importante. Arriba del pinch, siempre tiene que ser que las corrientes calientes, por eso dice FHCPH, porque es hot, o sea, la corriente caliente tiene que ser menor, igual que las corrientes frías. Es decir, ¿qué significa? Que este valor tiene que ser menor o igual a la corriente fría. En este caso, 1000 es menor que 3000. En este caso, 4000 es mayor que 3000. Y es por eso que se produce la violación del delta T. Ya cuando vean intercambio de calor también van a ver eso. O sea, es una cuestión del FSP que hace que la diferencia de temperatura se achiquen. Pero no voy a entrar en ese detalle. Después lo va a ver seguramente con la ingeniera Brenda. Lo van a ver más en detalle. No tiene mucho sentido que lo veamos. Bueno, el mismo principio, pero al revés, es por debajo del pinch. Por debajo del pinch pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Las corrientes calientes deben ser mayores o iguales a las corrientes frías. Si eso no se verifica, no pueden hacer match. A ver, acá hay un punto a hacer relación, que lo vamos a ver al último, y es lo siguiente. Existen algunas circunstancias que sí se puede hacer, pero la vamos a ver después. Por ahora, atenerse a esta regla. Existen algunas circunstancias que se pueden. Lo vamos a ver al último. Al último del último vamos a ver cuál es la situación. Para que no pierdan la visión ahora del resto. Bueno, en definitiva, volviendo a este caso, si nosotros hacemos esto, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que conectar con esta. Tenemos esta, podemos conectarla con esta, y esta la podemos conectar con esta. ¿Estamos de acuerdo? Pero también, ¿sí? Podemos hacer otro tipo de cosas. Entonces, la de 1000 se puede conectar solamente con la de 3000, así como estamos. ¿Está claro? Después más adelante les voy a mostrar una forma de hacer un truquillo para poder combinar corrientes, pero ahora no lo vamos a ver. Así que paciencia. Entonces, si combinamos esta con esta, acá abajo, vamos a tener un intercambiador que combine esto con esto y que transfiera 60 por 10 a la 3 BTU. Y la temperatura de entrada de esa corriente va a ser en el orden de los 200 grados. O sea, toda esta corriente, todo este tramo de corriente va a estar combinado con este tramo de corriente. Se van a aprovechar 100% la energía que tienen esas dos corrientes. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué sigue de esto? Bueno, sigue a hacer a este match. A ver, ¿cuál sería el match? Perdón, ¿cuál sería el match? Hago el match entre la corriente 1 con la corriente 3 por el valor de 60. Y entre la corriente, y entre la corriente 2, que tiene un peso de 240 y arranca de 200, esta arranca de 190, o sea, hay un salto térmico de solamente 10 grados entre ellas, perfectamente apreciable y posible, y a su vez, esta tiene 360 de energía, y esta tiene solamente 240, o sea, esta la puede satisfacer completamente, o sea, esto se puede agotar completo hasta la temperatura de pinch,
y esta todavía le va a faltar un resto. ¿Está claro? Entonces vamos a combinar por 240, porque totalmente todo se puede hacer. A su vez esta es más chica que esta. ¿Está claro? Entonces, si combinamos las dos, nos queda esto. Ahora, veamos el resto. ¿Qué significa el resto? Y bueno, yo acá, esta corriente tenía 110. Yo lo voy a poner acá. Originalmente, si mal no se acuerdan, si quieren lo vemos, esta corriente tenía en esta parte, en este tramo, 110. Entonces ahora voy a sacar los restos y voy a decir, el resto 1 va a ser 110 menos lo que ya se combinó, que son 60. Y eso me da 50. ¿Está claro? Y en el caso, perdón. En el caso del resto 2, que sería de esta corriente, ¿qué va a pasar? Y yo tenía originalmente 240, y yo combiné 240. Me quedé con 0. O sea, esta corriente está totalmente satisfecha. En este caso, hace exactamente lo mismo. Tenía un resto de 60, y yo le saqué 60 con la otra corriente, con lo cual quedó en 0. Y en este caso, yo tenía 360 y le saqué 240, ¿sí? Con lo cual, me quedó en cuánto. 360 son 120. ¿Está? ¿Está claro? Bien, entonces, me queda esta con 50, esta está saturada, me queda esta con 50 y esta con 120, o sea, de acá para adelante hay 120. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, fíjense, esta tiene 6000 y esta tiene 1000. ¿Cumple con el FSP? Sí, porque las frías son más chicas, o sea, tienen 1000, y las me retracto, las calientes son más pequeñas que las frías. Como son más pequeñas que las frías, perfectamente puedo combinarlas, ¿sí? Entonces tendría que combinar esto con esto. ¿Y va a ser suficiente? No, porque esta tiene, esta tiene 50 y esta tiene 120. ¿Cuánto le va a faltar? Y le van a faltar la diferencia entre 50 y 120, le falta 70. ¿Y esos 70 cómo lo voy a hacer? Y bueno, no tengo otro más que usar una utilidad. Es decir, poner un intercambiador, pero en vez de unir un intercambiador entre corrientes, va a ser un intercambiador entre una corriente, que es esta corriente que le sobra energía, le falta energía, por eso voy a poner lo que se llama un heater, o sea, un calentador, un calefactor, y una utilidad que puede ser vapor, o vaya a saber lo que elija. Entonces, acá el esquema que me va a quedar va a ser agregar esto. O sea, y me va a quedar esta corriente que quedaba con 50, voy a combinar 50 con esta corriente. El esquema siempre es, cuando es un intercambiador, es una bolita en una de las corrientes, una línea y otra bolita, así se simboliza. De esta forma me va a quedar 360 menos 240, 120, menos 50 me da 70. Este resto de 70, la única forma de solucionarlo es con acá arriba, ponerle un heater. Como en este caso, como va a quedar acá. Entonces yo voy a poner combinar acá, y esto me va a quedar un heater. ¿Esto qué es? Energía que se pierde. ¿Y cuánto es? 70. ¿Cuánto era lo que decía el diagrama de cascada? 70. O sea que estamos haciendo las cosas bien, estamos yendo a la red de mayor eficiencia energética. Mejor que eso, no. Si lo logran mejor que eso, avísenme, porque bueno, hay que postularlo a algo, al Nobel o algo así, de ciencia, de física, porque no se da. Pero bueno, a lo mejor. Bien, una variante de esta situación que vimos acá es la siguiente. Como esta le sobra tanta energía, le sobran 70, y solamente tiene 50 esta, yo podría hacer de dos formas diferentes. Podría combinar así, aparte tiene mucha energía, fíjense que termina en 200 esta, y esta termina en 190, o sea que perfectamente yo puedo, en vez de combinar acá estas dos corrientes,
puedo hacer el paso de pasar este calefactor abajo y este arriba, quedando este esquema. O sea, normalmente yo tenía esto y tenía 178 grados, pero este total tenía 200, así que termina en 200 y este termina en 178, o hacer el cambio, poner el heater acá, y hacer exactamente lo mismo y queda en 182 el arranque hasta 190. Y este está en 200 como salida, así que lo puedo hacer perfectamente. ¿Por qué haría esto? Lo hago porque si yo tengo una utilidad, mientras más baja puede ser la utilidad, mejor es. Acá hay muy poca diferencia, ¿no? La utilidad caliente tendría que estar a unos 10 grados por sobre 182, y en este caso a unos 10 grados por 178, prácticamente lo mismo. No tiene sentido en este caso hacer esa variación. Pero si el caso fuera muy grande, o por lo menos 20 o 30 grados, tal vez sirva económicamente si yo estoy diseñando de arranque una red. ¿Por qué digo diseñando de arranque una red? Estoy definiendo todo. Si estoy definiendo todo, a mí me conviene hacer esto. Si no estoy definiendo todo, si ya tengo los servicios auxiliares ya los tengo en planta, como por ejemplo una caldera para una determinada presión, y no jodo con eso, porque no voy a comprar una caldera porque quiero hacer un cambio pequeño. No voy a hacerlo. Pero es una opción. Lo tiro como una opción. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Ahora nos toca, ya hicimos la parte de arriba, ya está todo listo y me quedó 70 arriba, o sea que estamos chanta, no tenemos ningún problema. O sea, estamos respetando el diagrama de cascada, con lo cual estoy haciendo la red tal cual debe ser, usando el algoritmo de la forma correcta. Ahora me queda la parte de abajo. Bueno, ¿cómo proceso la parte de abajo? ¿Se acuerdan que dijimos? Las frías, ¿sí? Tienen que ser al revés. Antes tenía que ser menor igual. Ahora tiene que ser mayor igual. A ver, ¿esta es mayor que esta, que es la única fría que hay? No, no hay forma. Esta es mayor que esta, sí. Con lo cual, esta y esta se tienen que combinar. ¿Cuánto es el calor que pueden combinarse? Y bueno, es simple. Esta tiene 160 y esta necesita 120. Perfectamente puede combinar esta con esta, tirar un intercambiador acá, satisfacer perfectamente a esta, y esta quedarse con ¿cuánto? Y bueno, va a transferir 120, con lo cual 160 menos 120 me va a quedar con 40. ¿Sí? Efectivamente, como hacemos acá. Como queda acá. Tiro la línea, hago el cruzamiento, 120 de calor, me queda con 40. Acá hay 40 remanentes y acá hay 20 remanentes. Y se me acabaron las corrientes frías para brindar energía. Como se acabaron las corrientes frías, me queda 40 y me quedan 20 sin poder satisfacer. Si se fijan, 20 más 40, ¿cuánto es? 60. 60, ¿cuánto es lo que tenemos que sacar del diagrama de cascada? 60. O sea que estamos bomba. Como estamos bien, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Y bueno, no tengo otro remedio, no tengo nada para combinar, no hay forma de combinar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner lo que se llama cooler, o sea, enfriadores. ¿Qué tengo que enfriar? Y tengo que enfriarle de 140 a 120 a esta corriente, la temperatura, y a esta corriente, bueno, no tengo el dato, pero desde el valor que lo deje esta corriente hasta 100. ¿Está claro? Entonces, no me queda otra que hacer esto. ¿Sí? Poner un cooler, se simboliza así, un circulito sin ninguna conexión, porque es una corriente que que tiene un intercambiador, pero con una utilidad, o sea que no está conectada con nada de la red, y esta también, no está conectada con nada de la red, porque tiene una utilidad fría, y esta es una utilidad fría. ¿Sí? La temperatura acá es 110, o sea que entre 110 y 100 me tiene que bajar esos 10 grados con utilidad fría. Y acá, entre 140 y 120, me lo tiene que bajar también con utilidad fría. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en definitiva, me queda la red más eficiente. Ok, aleluya, hemos llegado a la red más eficiente, que no es poca cosa.
Perdón, me estoy adelantando. Bien, bueno, acá vamos a cortar esta grabación, vamos a seguir en la próxima grabación. Así vemos, se me ha ido un poquito el tiempo, pero bueno, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a terminar entonces. Bueno, nos vemos en un ratito cuando terminemos.